¿Alguna vez has oído hablar de esos rincones oscuros y profundos de la web? ¿Esos que todos dicen que nunca deberías visitar? Créeme, no son solo cuentos espeluznantes. Hay mucho ahí afuera, desde páginas de teorías conspirativas turbias hasta sitios con todo tipo de contenido para adultos. Cosas que, seamos sinceros, fácilmente podrían estar en la web regular junto a Instagram o algo así. Pero la verdadera dark web no es solo para los curiosos. Es donde se esconde lo verdaderamente ilegal. El tipo de lugares que se te meten bajo la piel solo por existir. Estoy compartiendo esto de manera anónima porque, bueno, no quiero que esto vuelva para atormentarme y, sinceramente, no estoy orgulloso de lo que estoy a punto de contar. Cuando era más joven, me metí con malas compañías. Me convencieron de que debía odiar a las personas por su apariencia, y mirando hacia atrás, veo cuán tonto y equivocado estaba. Es fácil para los hombres jóvenes, especialmente, quedar atrapados en ese lío. Es como si, una vez que te notan, es difícil escapar. Por eso me mantengo en el anonimato. 1, porque no quiero ser cancelado por errores pasados, y 2, porque no quiero que estas personas me encuentren. De todos modos, hay algo que encontré en la dark web que aún me persigue. Por aquel entonces, hace unos 12 años, era un joven de 24 años con una actitud desafiante que pensaba que era genial por andar en las partes más turbias de Internet. Me avergüenza decir que formaba parte de algunos foros en línea que la mayoría de las personas encontrarían repulsivos. Es como si me hubieran lavado el cerebro para creer en todas estas cosas horribles. Y al mirar atrás ahora, es impactante lo retorcidas que eran estas personas. Ellos creían que eran mejores que todos los demás, y eso me enfermaba. Así que había un foro en el que estaba. No lo nombraré porque lo último que quiero hacer es llevar a alguien allí, pero digamos que me mezclé con un grupo muy específico y muy peligroso. Por el bien de la historia, los llamaré los escudos, pero ese no es su nombre real. La mayoría de las personas en este grupo eran supremacistas acérrimos con muchas creencias retorcidas. Aunque en ese momento yo estaba metido en ese tipo de cosas, estos tipos estaban en un nivel completamente diferente. Recuerdo que hablaban de personas a las que consideraban enemigos, y lo que querían hacerles era más que perturbador. Estos tipos a menudo apuntaban a personas según su etnia o de dónde eran, y las conversaciones se volvían rápidamente feas, muy feas, hablando de limpieza y cosas por el estilo. Yo me mantenía al margen de esas discusiones, solo acechando y leyendo lo que decían los líderes del grupo. Nunca era nada bueno. Por lo general, sus objetivos eran políticos, líderes comunitarios, presentadores de televisión y personas de ese tipo. Estaba claro que estas personas básicamente fantaseaban con hacer cosas horribles a ellos, y no se contenían en los detalles tampoco. Por más retorcido que fuera, aún era solo charla en ese punto. Las palabras tienen poder, claro, pero mientras solo fuera a hablar, se quedaba en eso. Solo palabras. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Las conversaciones pasaron de despotricar sobre celebridades a directamente exponer la información personal de personas que vivían cerca de ellos. Publicaban fotos de personas de diferentes razas en sus patios delanteros, o simplemente viviendo sus vidas, junto con toda su información personal. Compartían dónde trabajaban esas personas, sus direcciones, qué autos conducían, e incluso sus horarios diarios. Recuerdo un post que realmente cruzó la línea. Uno de los miembros subió un video corto de él mismo, irrumpiendo en la casa de alguien durante el día. Se jactaba en el video de saber que las personas no estarían en casa, y luego se volvió loco. Destruyó la sala de estar, rompió el televisor, destrozó espejos, simplemente destrozó todo el lugar, y luego salió corriendo, dejando todo en ruinas. Por más retorcido que fuera, no terminó ahí. Las cosas se volvieron aún más oscuras después de eso, y fue entonces cuando supe que tenía que salir.
La gota que colmó el vaso para mí fue un post de un tipo que creo que estaba en Arizona. Se jactaba de haber encontrado a unas personas en una zona remota cerca de la frontera. Dejó claro que eran inmigrantes que intentaban cruzar al país. Habló de cómo se acercó a ellos y los convenció de que podían quedarse en una propiedad que tenía cerca. Los llevó a un viejo negocio abandonado, diciéndoles que era suyo y que podían quedarse allí. Luego dijo que, después de que bajaran la guardia, creyendo que podrían esconderse en ese viejo edificio por un tiempo, sacó una pistola y, bueno, te puedes imaginar el resto. Este tipo se estaba jactando de lo que les hizo a estas personas solo porque estaban cruzando la frontera y no le gustaban. Estaba realmente orgulloso de ello. Era repugnante. Se estaba jactando de ser un asesino como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Uno de los otros usuarios, claramente igual de perturbado, le pidió que lo probara, prometiéndole algún tipo de recompensa si lo hacía, y de manera perturbadora, lo hizo. Publicó suficientes detalles para demostrar que no estaba fanfarroneando. Luego compartió una foto de un niño diciendo que no quería hacerle daño, pero que ahora estaba atrapado porque estaba solo. Ese mismo usuario que pidió pruebas luego se ofreció a solucionar la situación, mencionando que conocía a alguien en el norte que podría estar interesado en llevarse al niño por un precio. No pude leer más después de eso. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán retorcidas eran estas personas, de cuán podridas estaban algunas personas. Por si te lo preguntas, sí, fui a la policía. Tomé capturas de pantalla de todo, guardé todas las pruebas que pude y fui a reunirme con un oficial local en persona. Les mostré el sitio, les entregué todo lo que tenía, y supongo que se encargaron de ello desde allí. Supongo que también podrían haber investigado sobre mí, pero como básicamente estaba delatando a estos tipos, probablemente no me vieron como una amenaza. Como mencioné antes, ya no soy la misma persona que era en ese entonces. No sostengo ninguna de las creencias enfermas que esas personas promovían, y pensar en ello ahora me hace sentir físicamente enfermo. A cualquiera que esté involucrado en ese tipo de círculos, o que incluso esté pensando en unirse, espero que despierten y se den cuenta de cuán equivocado está todo eso. Y para cualquiera que esté considerando adentrarse en la dark web, tómalo como una gran advertencia. No lo hagas. Siempre he tenido una fascinación por entender cómo funciona la tecnología, especialmente las capas de Internet y la encriptación, no porque quiera hacer algo turbio, sino simplemente porque me gusta saber cómo funcionan las cosas. Pero aquí tienes un consejo. No te metas a hurgar en los rincones oscuros de la web. Si vas buscando problemas, seguro los encontrarás. De todos modos, vayamos a la historia. Esto ocurrió hace bastantes años, tal vez en algún momento a mediados de los 2000. Internet todavía era una bestia en crecimiento, no la presencia omnipresente que es hoy. El Internet de banda ancha se consideraba rápido si tenías 10 megabits por segundo, y todos estaban obsesionados con sitios como Newgrounds. En ese entonces, trabajaba como desarrollador web freelance. Las empresas que querían tener presencia en línea me contrataban para crear sus sitios web. Estos sitios eran bastante básicos en comparación con los estándares de hoy, solo páginas estáticas con algo de texto e imágenes explicando de qué se trataba el negocio. Era una forma decente de ganarse la vida, especialmente en esa época, cuando tener un sitio web se estaba convirtiendo en algo importante para las empresas. Te cuento todo esto, no porque sea crucial para la historia, sino para darte algo de contexto. Muestra que he estado en el mundo de la tecnología durante mucho tiempo y sé cómo moverme por Internet. Siempre estaba en línea, revisando lo que hacían los competidores y recolectando ideas de otros sitios para mantener mi trabajo fresco. Un día, estaba charlando con un amigo mío, otro entusiasta de la tecnología, y mencionó algo que captó mi interés. Me sugirió explorar la dark web en busca de inspiración. Al principio, no entendí muy bien lo que quería decir. Mi único conocimiento sobre la dark web era que era esa parte oculta de Internet donde los hackers y los personajes sombríos hacían sus negocios.
Le pregunté a mi amigo por qué pensaba que sumergirse en la dark web era una buena idea, y su razonamiento era difícil de refutar. Señaló que probablemente sería el único desarrollador web en la ciudad que siquiera hubiera echado un vistazo a la dark web, y mucho menos la hubiera explorado. Básicamente, estaba diciendo que me daría una ventaja, ideas e inspiraciones a las que nadie más tendría acceso. Después de pensarlo un poco, estuve de acuerdo, y él vino a ayudarme a configurar mi sistema para acceder a ella. Una vez que todo estuvo listo, comencé a navegar por sitios aleatorios. Sin embargo, fui cuidadoso, evitando cualquier cosa que pareciera sospechosa o ilegal. Me topé con un sitio que me recordaba un poco a una wiki. No era la wiki oficial de la Deep Web, pero tenía un ambiente similar. Una colección de enlaces, algunos de los cuales realmente funcionaban. La mayoría solo llevaban a callejones sin salida, pero unos pocos me llevaron a algunos foros y páginas interesantes llenos de información aleatoria. Estaba haciendo clic en estas páginas cuando aterricé en un sitio que se veía como una versión muy antigua de YouTube. Si has estado en línea el tiempo suficiente, sabrás a qué me refiero. Diseño tosco, calificaciones de estrellas debajo de los videos, ese tipo de cosas. Lo que me llamó la atención fue que la mayoría de los videos en la página de inicio eran solo pantallas negras. Cuando hacía clic en ellos, aparecía un mensaje que decía: "Este video ha expirado". Los títulos de estos videos eran solo palabras ominosas. El primero en el que hice clic se llamaba Colgar. Había otros con títulos como Eléctrico y Dolor. Era inquietante, pero no había mucho que ver, solo el título y una calificación de estrellas. Colgar, por ejemplo, tenía una calificación de 5 estrellas de 40 votos. Seguí desplazándome por la página, y finalmente encontré un video que no tenía una pantalla negra. Este se titulaba Disparo, y la miniatura mostraba a un hombre sentado en una habitación casi vacía y deprimente. Por curiosidad, hice clic en él, pensando que podría ser solo un extraño videoblog o algo así, pero el video que se reprodujo estaba muy lejos de ser normal. Comenzó rápidamente, y en lugar del contenido casual que esperaba, mostraba a un hombre en una habitación sucia y deprimente, sosteniendo una jeringa. Por mucho que quisiera apartar la vista, me encontré pegado a la pantalla, mirando en silencio atónito mientras el video continuaba. Cuando el video comenzó a reproducirse, el tipo simplemente se sentó allí, mirando directamente a la cámara. Después de un momento, parecía que asentía con la cabeza a alguien fuera de cámara. El sonido se activó unos segundos después y lo escuché decir algo como: "Por $200, ¿cierto?". Una voz fuera de cámara respondió: "Sí". El tipo volvió a asentir. Luego se giró hacia la cámara y comenzó a decir su nombre y ubicación. No recuerdo los detalles exactos, pero creo que dijo que se llamaba Mike y que estaba haciendo esto por $200. Añadió que este video era su contrato y terminó con una línea extraña: "Y recuerden, niños, quédense en la escuela". Después de eso, se preparó en la silla, atándose el brazo como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Luego tomó la jeringa y la clavó en su brazo sin vacilar. Lo que tenía dentro probablemente era heroína, pero no podía estar seguro. Lo que sí sé es que estaba haciendo esto en cámara por dinero. Parecía que este sitio era una versión retorcida de YouTube o Twitch, donde las personas recibían dinero por hacer cosas para los espectadores. Ver cómo este tipo reaccionaba a lo que se inyectaba fue aterrador. Se desplomó en el suelo casi al instante. Su cuerpo se retorcía incontrolablemente. Me sentí enfermo viéndolo, y rápidamente hice clic para salir, volviendo a la página principal. Página mientras me desplazaba hacia atrás a través de los otros videos. Colgar, Eléctrico, Dolor, todo empezó a tener sentido. Cada video mostraba a alguien haciendo algo extremo o dañino para sí mismo por dinero. El hecho de que Colgar tuviera una calificación tan alta me hizo sentir incómodo.
Solo podía imaginar los horrores que había en ese video para ganar una calificación de 5 estrellas. Después de presenciar a ese tipo caer al suelo por la inyección, que supongo que era heroína, mi curiosidad por el sitio desapareció. Cerré la página y decidí que había terminado con toda esta exploración de la web oscura. La imagen de ese tipo y el pensamiento de lo que esos otros videos debían contener me han perseguido desde entonces. Solía ser el tipo de persona que le gustaba explorar los rincones oscuros de Internet por un poco de emoción, pasando demasiado tiempo en sitios oscuros que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría. Trabajando en TI, siempre sentí una atracción extraña hacia la web oscura y la deep web, aunque es una de esas cosas de las que no se supone que hables con la gente común. Pero honestamente, no es tan difícil de encontrar si sabes dónde buscar. Aquellos de nosotros que nos metemos en estas cosas a menudo podemos reconocernos entre nosotros, aunque no es como si tuviéramos un apretón de manos secreto ni nada. Hay algo en la forma en que actuamos, en la forma en que hablamos, que lo delata. Supongo que se podría decir que estoy bastante familiarizado con el lado oscuro de la web. Si había algo turbio, sospechoso o simplemente ilegal, lo más probable es que hubiera pasado algún tiempo investigándolo, tratando de ver qué estaba pasando realmente. Solía pasar horas en foros de la Deep Web, charlando con otras personas que, como yo, tenían demasiado tiempo libre y una curiosidad que a menudo nos llevaba por agujeros de conejo bastante retorcidos. Uno de mis lugares favoritos para pasar el rato eran los tableros de teorías de conspiración. Es una locura lo que la gente dice cuando piensa que nadie está mirando, y lo aterrador es que algunas de esas cosas podrían ser realmente ciertas. Por ejemplo, esos sitios de sicarios, sí, existen, ya sean reales o trampas puestas por las fuerzas del orden, quién sabe, pero están ahí. Luego están los mercados, los que venden cosas que son cuestionables en el mejor de los casos, y francamente ilegales en el peor. Admito que he comprado algunas cosas bastante sospechosas en la web oscura, cosas que probablemente no debería haber tenido, y he visto cosas que desearía poder olvidar. Pero hubo un mercado que realmente me asustó. Se suponía que era la experiencia de compras definitiva en la web oscura, como una versión retorcida de Craigslist o Facebook Marketplace. Si querías algo ilegal y tenías suficiente Bitcoin para pagarlo, podías encontrarlo allí. ¿Necesitas algunas películas piratas? Las tenían. ¿Buscas Viagra enviado desde una farmacia dudosa en el extranjero? No hay problema. Tal vez estabas buscando una computadora que parecía haber salido directamente de una oficina del gobierno, sí. También tenían esas. Pero no se detenía allí. También ofrecían algunos servicios bastante retorcidos. No exactamente como esos sitios de sicarios a sueldo, pero si querías, digamos, tener una última parte con alguien que no iba a estar más tiempo, esa era una opción. No soy de los que juzgan lo que la gente hace en sus propias vidas desquiciadas. Trato de mantener la cabeza baja y ocuparme de mis propios asuntos. Pero entonces, me topé con algo que me hizo detenerme. Al principio pensé, no hay forma de que esto sea real, pero después de enviarle un mensaje al vendedor, comencé a dudar de esa reacción inicial. Tal vez era solo otra operación elaborada de trampa, o tal vez era algo completamente diferente. Estaba navegando por el mercado una tarde, sin buscar nada en particular. Probablemente algo tonto como un nuevo par de zapatos. No preguntes por qué, solo era uno de esos días. Fue entonces cuando me encontré con un anuncio etiquetado simplemente como nuevo. La curiosidad me ganó, así que hice clic para ver de qué se trataba. Lo que encontré no era realmente un producto. La descripción era vaga pero perturbadora. Acceso a cualquier edad hasta 6 años. Se puede arreglar la entrega. Papeles falsificados disponibles por un costo adicional. Debe tener el pago listo antes de cualquier trato. Mi primer pensamiento fue que esto tenía que ser algún tipo de trampa, una operación para atrapar a las peores personas. Parecía demasiado específico y espeluznante para ser otra cosa,
así que supuse que probablemente era una operación honeypot diseñada para atraer a depredadores. Pero estaba en mis 30s, con más curiosidad que sentido, y decidí jugar con el vendedor solo para ver qué pasaba. Ingresé a mi cuenta en el sitio y le envié un mensaje al vendedor. Le pregunté algo como, ¿cómo sé que esto no es algún federal tratando de atrapar a alguien? La respuesta llegó rápidamente. No lo sabes. Esa respuesta solo reforzó mi sospecha de que esto era solo una trampa, pero me sentía audaz. Así que empujé un poco más diciendo, ¿puedes probar que eres legítimo? Tengo el Bitcoin listo si eres real. Todavía estaba convencido de que esto era una configuración, pero quería ver hasta dónde llegaría. El vendedor respondió con otro mensaje. ¿Niño o niña y cuántos años? Tuve que pensar por un momento. Quería lanzarle algo que fuera difícil de falsificar o responder, así que dije, niño, alrededor de 4 años. Un minuto después, llegó una respuesta con varias fotos de un niño que no podía tener más de 3 o 4 años. En las fotos, el niño parecía bastante alegre, estaba en lo que parecía ser un sótano rodeado de juguetes, y en una de las tomas estaba viendo Bob Esponja en un pequeño televisor. Toda la situación me revolvió el estómago. Escribí de nuevo, ¿es él a quien estás vendiendo? En ese punto, sentí que tenía que reunir tanta información como fuera posible para poder llevarla a la policía. El vendedor respondió, es uno de ellos, sí. Le pedí que probara que no era solo una foto de su propio hijo para atraparme. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más desquiciadas. Me pidió mi nombre. Dudé por un segundo porque esa era definitivamente una pregunta que no quería responder, pero seguí adelante y le dije que mi nombre era Nick. No es mi nombre real, obviamente. Nunca das tu nombre real en la web oscura. Después de enviar el nombre falso, no escuché nada por aproximadamente 1 hora. Estaba seguro de que este tipo era un federal y que estaba a punto de ser rastreado, pero eventualmente llegó un mensaje con un archivo MP4 adjunto. En el video el niño estaba allí, jugando con un par de carritos de Hot Wheels. Se podía escuchar la voz de un hombre en el fondo, probablemente el vendedor. El hombre le preguntó al niño cuál era su nombre. El niño respondió, Jason. Luego el hombre le preguntó, ¿quién te está grabando? El niño respondió, Tío Sam. El hombre continuó, ¿y para quién es este video? El niño dijo, para el tío Nick. Luego el hombre preguntó, ¿y por qué estamos haciendo este video? El niño se rió y dijo, para encontrar una nueva mamá y un nuevo papá. Hubo más diálogo en el video para mostrar que esto era legítimo y que el vendedor no estaba mintiendo. Terminó el video con, ahora que puedes ver que el pequeño Jason aquí es real y necesita un hogar amoroso, hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero también acepto cualquier moneda estable. Esperando tu respuesta. Puedes apostar que llevé ese video y todos los detalles directamente a la policía, pero lo hice de manera anónima. Sé que es un poco cobarde, pero cuando estás tratando con criminales y tienes tu propio historial turbio, es mejor mantenerse fuera del radar. No estoy seguro de lo que pasó con el caso. Supongo que lo pasaron a alguna unidad del FBI que maneja estas cosas. Pero como no me han rastreado, arrestado o algo peor, supongo que las cosas salieron bien. Desafortunadamente, esto solo demuestra que literalmente puedes comprar cualquier cosa en la web oscura. La web oscura tiene todo tipo de cosas retorcidas, drogas, equipo de hacking, información privada para rastrear personas, incluso cosas más raras como animales exóticos o servicios de sicarios, aunque la mayoría de esos probablemente son trampas. También puedes encontrar armas robadas. Cuando empiezas a navegar por este lado de Internet, es mejor no pensar demasiado en lo que estás viendo. Simplemente acéptalo tal como es y no cabes demasiado profundo. Realmente no quieres saber de dónde vienen esas drogas o esa pistola que acabas de comprar. Si lo hicieras, podrías descubrir que alguien ha sido asesinado, herido, desaparecido o está en alguna lista de vigilancia de las fuerzas del orden.
Básicamente, no deberías estar en la web oscura a menos que estés planeando hacer algo ilegal. Dicho esto, hubo un servicio que encontré que realmente me hizo preguntarme sobre lo que sucede en estos lugares. Para darles un poco de contexto, paso mucho tiempo en línea. Trabajo como freelance haciendo TI para grandes empresas, principalmente tratando con la seguridad de datos y revisando los sistemas para negocios de tamaño medio. Un trabajo adicional que tengo en ciberseguridad es lo que se llama caza de amenazas. Un cazador de amenazas busca en la Deep y Dark Web, buscando sitios web que estén vendiendo vulnerabilidades en tecnología o datos de la empresa. Básicamente, estamos verificando si la información sensible de una empresa está ahí fuera para que los hackers la agarren, o si están utilizando tecnología que tiene agujeros de seguridad activos. Este trasfondo realmente no se conecta con la historia, pero ayuda a entender quién soy y lo que hago, y explica por qué estaba merodeando por la web oscura. Debido a la naturaleza de mi trabajo, necesitaba rastrear este tipo de información en la web oscura, usualmente cosas que se estaban vendiendo. Tuve que construir conexiones con aquellos que vendían estos datos, y a veces incluso tuve que comprarlos. Estas eran transacciones reales que sucedían en estos rincones oscuros de Internet. Claro, es un área gris y hay riesgos, pero a menudo era crucial para mi trabajo con estas empresas. Así que sí, pasé mucho tiempo en sitios que se enfocaban en promover contenido ilegal. Esto me lleva de vuelta a donde comencé. Cuando estás en esos sitios promoviendo cosas ilegales, usualmente solo lo aceptas, reconoces que está ahí y sigues adelante. Pero hubo un sitio que realmente me asustó, porque ofrecía dos servicios que estaban inquietantemente conectados. El primer servicio era algo tristemente muy común: escoltas. Ahora, la mayoría de las escoltas que encuentras en la web oscura no están allí por elección. Más a menudo son víctimas de trata de personas. Eso por sí solo es suficiente para ponerte la piel de gallina. Pero lo que vi a continuación es lo que lo hizo verdaderamente aterrador. Este sitio tenía otra sección supuestamente para ayudar a inmigrantes. A primera vista, podría parecer inofensivo, pero cuando consideras lo que estaba listado justo al lado, se vuelve claro que algo mucho más oscuro está sucediendo. Es muy probable que muchos de estos supuestos inmigrantes a los que decían ayudar estuvieran siendo canalizados hacia el lado de la trata de personas. Solo piénsalo. Personas que llegan a un nuevo país, probablemente solas, asustadas, sin nadie que las ayude, sin familia a la que puedan acudir. Y no es como sin nada. La página mientras me desplazaba hacia atrás a través de los otros videos, colgar, eléctrico, dolor, todo empezó a tener sentido. Cada video mostraba a alguien haciendo algo extremo o dañino para sí mismo por dinero. El hecho de que Colgar tuviera una calificación tan alta me hizo sentir incómodo. Solo podía imaginar los horrores que había en ese video para ganar una calificación de 5 estrellas. Después de presenciar a ese tipo caer al suelo por la inyección, que supongo que era heroína, mi curiosidad por el sitio desapareció. Cerré la página y decidí que había terminado con toda esta exploración de la web oscura. La imagen de ese tipo y el pensamiento de lo que esos otros videos debían contener me han perseguido desde entonces. Solía ser el tipo de persona que le gustaba explorar los rincones oscuros de Internet por un poco de emoción, pasando demasiado tiempo en sitios oscuros que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría. Trabajando en TI, siempre sentí una atracción extraña hacia la web oscura y la Deep Web, aunque es una de esas cosas de las que no se supone que hables con la gente común. Pero honestamente, no es tan difícil de encontrar si sabes dónde buscar. Aquellos de nosotros que nos metemos en estas cosas, a menudo podemos reconocernos entre nosotros, aunque no es como si tuviéramos un apretón de manos secreto ni nada. Hay algo en la forma en que actuamos, en la forma en que hablamos, que lo delata. Supongo que se podría decir que estoy bastante familiarizado con el lado oscuro de la web. Si había algo turbio, sospechoso o simplemente ilegal,
Lo más probable es que hubiera pasado algún tiempo investigándolo, tratando de ver qué estaba pasando realmente. Solía pasar horas en foros de la Deep Web charlando con otras personas que, como yo, tenían demasiado tiempo libre y una curiosidad que a menudo nos llevaba por agujeros de conejo bastante retorcidos. Uno de mis lugares favoritos para pasar el rato eran los tableros de teorías de conspiración. Es una locura lo que la gente dice cuando piensa que nadie está mirando, y lo aterrador es que algunas de esas cosas podrían ser realmente ciertas. Por ejemplo, esos sitios de sicarios, sí, existen. Ya sean reales o trampas puestas por las fuerzas del orden, quién sabe, pero están ahí. Luego están los mercados, los que venden cosas que son cuestionables en el mejor de los casos y francamente ilegales en el peor. Admito que he comprado algunas cosas bastante sospechosas en la web oscura, cosas que probablemente no debería haber tenido, y he visto cosas que desearía poder olvidar. Pero hubo un mercado que realmente me asustó. Se suponía que era la experiencia de compras definitiva en la web oscura, como una versión retorcida de Craigslist o Facebook Marketplace. Si querías algo ilegal y tenías suficiente Bitcoin para pagarlo, podías encontrarlo allí. ¿Necesitas algunas películas piratas? Las tenían. ¿Buscas Viagra enviado desde una farmacia dudosa en el extranjero? No hay problema. Tal vez estabas buscando una computadora que parecía haber salido directamente de una oficina del gobierno. Sí, también tenían esas. Pero no se detenía allí. También ofrecían algunos servicios bastante retorcidos. No exactamente como esos sitios de sicarios a sueldo, pero si querías, digamos, tener una última parte con alguien que no iba a estar más tiempo, esa era una opción. No soy de los que juzgan lo que la gente hace en sus propias vidas desquiciadas. Trato de mantener la cabeza baja y ocuparme de mis propios asuntos. Pero entonces me topé con algo que me hizo detenerme. Al principio pensé, no hay forma de que esto sea real, pero después de enviarle un mensaje al vendedor, comencé a dudar de esa reacción inicial. Tal vez era solo otra operación elaborada de trampa, o tal vez era algo completamente diferente. Estaba navegando por el mercado una tarde, sin buscar nada en particular, probablemente algo tonto como un nuevo par de zapatos. No preguntes por qué, solo era uno de esos días. Fue entonces cuando me encontré con un anuncio etiquetado simplemente como nuevo. La curiosidad me ganó, así que hice clic para ver de qué se trataba. Lo que encontré no era realmente un producto. La descripción era vaga pero perturbadora. Acceso a cualquier edad hasta 6 años. Se puede arreglar la entrega. Papeles falsificados disponibles por un costo adicional. Debe tener el pago listo antes de cualquier trato. Mi primer pensamiento fue que esto tenía que ser algún tipo de trampa, una operación para atrapar a las peores personas. Parecía demasiado específico y espeluznante para ser otra cosa, así que supuse que probablemente era una operación honeypot diseñada para atraer a depredadores. Pero estaba en mis 30s, con más curiosidad que sentido, y decidí jugar con el vendedor solo para ver qué pasaba. Ingresé a mi cuenta en el sitio y le envié un mensaje al vendedor. Le pregunté algo como, ¿cómo sé que esto no es algún federal tratando de atrapar a alguien? La respuesta llegó rápidamente. No lo sabes. Esa respuesta solo reforzó mi sospecha de que esto era solo una trampa, pero me sentía audaz. Así que empujé un poco más, diciendo, ¿puedes probar que eres legítimo? Tengo el Bitcoin listo si eres real. Todavía estaba convencido de que esto era una configuración, pero quería ver hasta dónde llegaría. El vendedor respondió con otro mensaje. ¿Niño o niña y cuántos años? Tuve que pensar por un momento. Quería lanzarle algo que fuera difícil de falsificar o responder, así que dije, niño, alrededor de 4 años. Un minuto después, llegó una respuesta con varias fotos de un niño que no podía tener más de 3 o 4 años. En las fotos, el niño parecía bastante alegre. Estaba en lo que parecía ser un sótano rodeado de juguetes, y en una de las tomas, estaba viendo Bob Esponja en un pequeño televisor. Toda la situación me revolvió el estómago. Escribí de nuevo.
¿Es él a quien estás vendiendo? En ese punto, sentí que tenía que reunir tanta información como fuera posible para poder llevarla a la policía. El vendedor respondió: «Es uno de ellos, sí». Le pedí que probara que no era solo una foto de su propio hijo para atraparme. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más desquiciadas. Me pidió mi nombre. Dudé por un segundo, porque esa era definitivamente una pregunta que no quería responder, pero seguí adelante y le dije que mi nombre era Nick. No es mi nombre real, obviamente. Nunca das tu nombre real en la web oscura. Después de enviar el nombre falso, no escuché nada por aproximadamente una hora. Estaba seguro de que este tipo era un federal y que estaba a punto de ser rastreado, pero eventualmente llegó un mensaje con un archivo MP4 adjunto. En el video, el niño estaba allí, jugando con un par de carritos de Hot Wheels. Se podía escuchar la voz de un hombre en el fondo, probablemente el vendedor. El hombre le preguntó al niño cuál era su nombre. El niño respondió: «Jason». Luego el hombre le preguntó: «¿Quién te está grabando?». El niño respondió: «Tío Sam». El hombre continuó: «¿Y para quién es este video?». El niño dijo: «Para el tío Nick». Luego el hombre preguntó: «¿Y por qué estamos haciendo este video?». El niño se rió y dijo: «Para encontrar una nueva mamá y un nuevo papá». Hubo más diálogo en el video para mostrar que esto era legítimo y que el vendedor no estaba mintiendo. Terminó el video con: «Ahora que puedes ver que el pequeño Jason aquí es real y necesita un hogar amoroso, hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero también acepto cualquier moneda estable. Esperando tu respuesta». Puedes apostar que llevé ese video y todos los detalles directamente a la policía, pero lo hice de manera anónima. Sé que es un poco cobarde, pero cuando estás tratando con criminales y tienes tu propio historial turbio, es mejor mantenerse fuera del radar. No estoy seguro de lo que pasó con el caso. Supongo que lo pasaron a alguna unidad del FBI que maneja estas cosas. Pero como no me han rastreado, arrestado o algo peor, supongo que las cosas salieron bien. Desafortunadamente, esto solo demuestra que literalmente puedes comprar cualquier cosa en la web oscura. La web oscura tiene todo tipo de cosas retorcidas: drogas, equipo de hacking, información privada para rastrear personas, incluso cosas más raras como animales exóticos o servicios de sicarios, aunque la mayoría de esos probablemente son trampas. También puedes encontrar armas robadas. Cuando empiezas a navegar por este lado de Internet, es mejor no pensar demasiado en lo que estás viendo. Simplemente acéptalo tal como es y no cabes demasiado profundo. Realmente no quieres saber de dónde vienen esas drogas o esa pistola que acabas de comprar. Si lo hicieras, podrías descubrir que alguien ha sido asesinado, herido, desaparecido o está en alguna lista de vigilancia de las fuerzas del orden. Básicamente, no deberías estar en la web oscura a menos que estés planeando hacer algo ilegal. Dicho esto, hubo un servicio que encontré que realmente me hizo preguntarme sobre lo que sucede en estos lugares. Para darles un poco de contexto, paso mucho tiempo en línea. Trabajo como freelance haciendo TI para grandes empresas, principalmente tratando con la seguridad de datos y revisando los sistemas para negocios de tamaño medio. Un trabajo adicional que tengo en ciberseguridad es lo que se llama caza de amenazas. Un cazador de amenazas busca en la Deep y Dark Web, buscando sitios web que estén vendiendo vulnerabilidades en tecnología o datos de la empresa. Básicamente, estamos verificando si la información sensible de una empresa está ahí fuera para que los hackers la agarren o si están utilizando tecnología que tiene agujeros de seguridad activos. Este trasfondo realmente no se conecta con la historia, pero ayuda a entender quién soy y lo que hago, y explica por qué estaba merodeando por la web oscura. Debido a la naturaleza de mi trabajo, necesitaba rastrear este tipo de información en la web oscura, usualmente cosas que se estaban vendiendo. Tuve que construir conexiones con aquellos que vendían estos datos, y a veces incluso tuve que comprarlos.
Estas eran transacciones reales que sucedían en estos rincones oscuros de Internet. Claro, es un área gris y hay riesgos, pero a menudo era crucial para mi trabajo con estas empresas. Así que sí, pasé mucho tiempo en sitios que se enfocaban en promover contenido ilegal. Esto me lleva de vuelta a donde comencé. Cuando estás en esos sitios promoviendo cosas ilegales, usualmente solo lo aceptas, reconoces que está ahí y sigues adelante. Pero hubo un sitio que realmente me asustó, porque ofrecía dos servicios que estaban inquietantemente conectados. El primer servicio era algo tristemente muy común: escoltas. Ahora, la mayoría de las escoltas que encuentras en la web oscura no están allí por elección. Más a menudo son víctimas de trata de personas. Eso por sí solo es suficiente para ponerte la piel de gallina. Pero lo que vi a continuación es lo que lo hizo verdaderamente aterrador. Este sitio tenía otra sección supuestamente para ayudar a inmigrantes. A primera vista, podría parecer inofensivo, pero cuando consideras lo que estaba listado justo al lado, se vuelve claro que algo mucho más oscuro está sucediendo. Es muy probable que muchos de estos supuestos inmigrantes a los que decían ayudar estuvieran siendo canalizados hacia el lado de la trata de personas. Solo piénsalo. Personas que llegan a un nuevo país, probablemente solas, asustadas, sin nadie que las ayude, sin familia a la que puedan acudir. Y no es como si alguien supiera dónde terminarían. Con seguridad, los teléfonos existían y podría haber llamado a mi familia en cualquier momento, pero hay algo en ver la cara de alguien que lo hace sentir más real, más personal. No sé si es solo cosa mía, pero a veces siento que necesito esa conexión cara a cara para realmente sentir que alguien está ahí. Un día le conté a mi papá cómo me sentía un poco solo y cómo habían pasado unos meses desde que los había visto. Él se encargó de enviarme una cámara web de alta calidad para que pudiéramos empezar a hacer videollamadas. Estaba emocionado con la idea y hasta bromeé diciendo que debía haberlo pensado yo mismo. Terminó comprando una cámara web de alta definición de una tienda de electrónica cercana. No tengo idea de cuánto le costó, pero era una cámara de muy alta calidad. En cuanto llegó, la configuré, la puse en marcha y me conecté a una videollamada con mis padres. Estaba genuinamente emocionado, pensando que esto finalmente sería la respuesta a mi soledad, tratando de atraer nuevos miembros con enfoques positivos sobre su retorcida ideología. Incluso tenían toda una sección donde podías inscribirte para una reunión y conocer de qué se trataba su grupo, lo cual para mí gritaba que era una trampa para encontrar más víctimas. Pero quién sabe, tal vez realmente estaban tratando de reclutar gente. Al igual que en esa otra página explicaban lo básico sobre cómo preparar la carne. Hablaban sobre qué sabores combinan mejor con ciertos cortes y cómo consumir carne humana de manera segura, lo cual es un concepto perturbador en sí mismo. Incluso había toda una sección dedicada a sus miembros y sus clasificaciones, detallando sus actividades favoritas. Honestamente, se sentía como una página de presentación espeluznante destinada a mostrar que gente común estaba dispuesta a probar el sabor de su semejante. En general, esta página era un sólido 10 de 10 en la escala de ¿qué demonios? Y si desaparezco después de compartir esta historia, sabrás por qué. Solo espero que al menos me sirvan con un acompañamiento decente para completar la comida. He estado curioseando en la web oscura por lo que se siente como una eternidad, explorando todos los rincones ocultos y viendo lo que la gente ha publicado. Hay cosas seriamente extrañas por ahí, y si no tienes cuidado, es fácil meterte en serios problemas. He estado en ese agujero de conejo durante un tiempo, y lo que estoy a punto de compartir sucedió durante un periodo bastante imprudente de mi vida. Hace unos años, yo era uno de esos usuarios que probablemente estuvo involucrado en algunas actividades dudosas. Lo peor de todo probablemente fue hacer negocios con un sitio que era casi como el infame Silk Road. No era el verdadero, pero claramente intentaba hacerlo, lo cual es tan tonto como suena. Los precios eran mucho más bajos que en otros lugares, lo cual debería haber sido una gran señal de alerta.
Los sitios grandes usualmente tenían una forma de verificar a los vendedores para que supieras con quién estabas tratando, y la seguridad adicional definitivamente se reflejaba en los precios. Pero cuando eres un estudiante universitario sin dinero enganchado a ciertas pastillas, realmente no te preocupas demasiado por la seguridad de tu proveedor. Lo único que te importa es si tienen lo que necesitas y si puedes pagarlo. Así que sí, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me involucré con estos sitios y personas. Sabía que era ilegal, y sabía que si mi proveedor me estafaba, no habría forma de hacer algo al respecto legalmente. Sin embargo, el sitio tenía un sistema interesante. Los vendedores no listaban exactamente lo que tenían. En su lugar, usaban etiquetas crípticas y algo que llamaban un sistema de semáforo. Básicamente, los vendedores marcaban su stock usando colores. Verde significaba completamente disponible, amarillo significaba disponibilidad limitada, y rojo significaba fuera de línea y no vendiendo. Si estaba en verde, podías enviarles tu dinero y conseguir lo que quisieras. Amarillo significaba que tenías que enviarles un mensaje primero para verificar si tenían lo que necesitabas, y rojo básicamente significaba no me molestes. Era una forma bastante inteligente de mantener las cosas discretas, y significaba que no tenías que detallar lo que estabas comprando. Además, reducía mucho el intercambio de mensajes. Simplemente pedías lo que necesitabas y seguías adelante. Durante mi tiempo en este sitio, había un vendedor con el que trataba regularmente durante 2 años. Eran súper confiables y, curiosamente, muy educados siempre que tenía que enviarles un mensaje. Sé que suena tonto, pero siempre terminaban sus mensajes con «Que tengas un gran día y gracias por tu negocio». No es exactamente lo que esperarías de alguien que trafica cosas ilegales. Eran el único vendedor en el que confiaba en ese sitio sospechoso. Durante el tiempo que hicimos negocios juntos, siempre estuvieron en verde o amarillo, nunca en rojo, hasta la última vez que intenté hacer un pedido. Inicié sesión como de costumbre y vi que estaban marcados en amarillo, lo cual no era un gran problema. Les envié un mensaje rápido preguntando si tenían disponible lo de siempre. Casi de inmediato, su estado cambió a rojo. Me molesté, especialmente porque nunca me habían dejado colgado antes y, como mencioné, estaba bastante enganchado a lo que ellos suministraban. Les envié otro mensaje a su página, algo como, «Oye, ¿qué está pasando?». Para mi sorpresa, recibí una respuesta casi al instante, pero no era el tipo de mensaje que esperaba. Me decían directamente que me largara, pero en términos mucho más groseros. Esto me sorprendió porque, como dije, siempre habían sido muy educados en el pasado. Les respondí algo como, ¿ya no quieren mi dinero? Esperé alrededor de 1 hora esperando algún tipo de explicación, pero no recibí nada. Unos días después, decidí volver a intentarlo, medio pensando que tal vez el vendedor solo estaba teniendo un mal día o tal vez era otra persona manejando su cuenta. Cuando inicié sesión, noté que tenía un nuevo mensaje de ellos. Lo abrí y decía, «Tengo lo que necesitas, envía el dinero». Al principio, estaba un poco suspicaz, pero siendo desesperado y necesitando concentrarme para los exámenes, fui adelante y envié el dinero. Les envié un mensaje de vuelta avisándoles, y luego esperé. Durante la semana siguiente, envié un par de mensajes, pero su cuenta permaneció fuera de línea, aún marcada en rojo. Finalmente, aproximadamente 1 semana después de nuestro último intercambio, llegó el paquete. Estaba en pésimas condiciones, como si hubiera sido maltratado o algo así. Esto era completamente diferente de lo que estaba acostumbrado. Usualmente se tomaban mucho cuidado con el empaque, incluso llegando a incluir artículos inocuos al azar para que pareciera inocente, como peluches o algo así. Supongo que solían usar los peluches tanto para acolchar como para algún tipo de disfraz, pero esta vez la caja estaba simplemente llena de cacahuetes de empaque y algo de papel de seda. Volqué todo, pensando que tal vez me habían estafado, pero luego vi un frasco de pastillas y un sobre que parecía tener una carta adentro.
Naturalmente, abrí la carta primero. Decía, considera esto tu último pedido. Jimmy está fuera del juego. Gracias por tu negocio. Me molesté, principalmente porque significaba que tendría que buscar un nuevo vendedor en el sitio, lo cual era un fastidio, pero no era un desastre total. Supuse que tendría al menos 60 días antes de que realmente tuviera que preocuparme por eso. Eso fue hasta que recogí el frasco de pastillas y desenrosqué la tapa. Adentro, en lugar de las pastillas habituales, había uñas. No solo recortes o algo así, sino uñas completas arrancadas de raíz, 10 en total. Los bordes aún tenían sangre seca, lo que dejaba claro que habían sido arrancadas con fuerza. De repente, el mensaje de la nota sobre que Jimmy estaba fuera del juego tomó un significado mucho más oscuro. Para los que se lo pregunten, nunca volví a ese sitio. De hecho, me mantuve lejos de cualquier sitio relacionado con drogas en la web oscura después de eso. Toda la experiencia me sacudió tanto que prácticamente dejé de lado cualquier cosa ilegal por completo. Y no fui a la policía. Lo pensé, realmente lo hice. Quería decirles que alguien podría haber sido asesinado, pero ¿cómo se suponía que iba a explicar lo que tenía? No podía simplemente entrar en una comisaría, volcar un frasco de pastillas lleno de uñas y decir, «Oye, creo que mataron a mi proveedor». Quiero decir, técnicamente, tal vez Jimmy podría habérselo hecho a sí mismo. No es probable, pero posible. Así que sí, esa es mi historia. Mantente alejado de la web oscura. La web profunda probablemente esté bien. Y en serio, no juegues con las drogas. La historia no es una que yo haya experimentado personalmente. No soy alguien que alguna vez se aventuraría en la web oscura. Esta historia trata sobre un compañero de trabajo y amigo cercano mío. Llamémoslo Tim por razones de privacidad. Tim es un tipo de primera, una de las personas más amables que he conocido, y definitivamente no merecía lo que le sucedió. Lo conozco desde hace casi una década, y confío en cada palabra de lo que me contó. Hace unos 6 años, Tim vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo de Oregón con su esposa, a quien llamaremos Jane. Llevaban casados un poco más de una década, y tenían una hija que en ese momento tenía 8 años. La vida parecía bastante buena. Tim tenía un trabajo estable que pagaba lo suficiente para que vivieran cómodamente, y Jane era ama de casa, ocupada con las tareas habituales y cuidando de su hija. Tim creía que su matrimonio era sólido. Estaba devoto a Jane y adoraba a su hija más que a nada en el mundo. Tenían una casa bonita, eran financieramente estables, y hasta donde Tim sabía, todos eran felices. Pero Jane no estaba tan contenta como Tim pensaba. Había estado infeliz durante un tiempo y había comenzado a hablar en línea con un tipo. Llevaban casi un año charlando, y las cosas se habían puesto serias. Jane estaba planeando dejar a Tim y fugarse con este tipo que conoció en línea. Habían pasado incontables horas planeando juntos, tratando de averiguar la mejor manera de deshacerse de Tim. En un momento, incluso consideraron que el tipo condujera desde Kansas para hacer el trabajo él mismo y hacer que pareciera un allanamiento fallido, pero eso parecía demasiado arriesgado. Así que empezaron a buscar en la web oscura a alguien que pudiera hacer que Tim desapareciera. Su plan era que Jane se quedara lo suficiente para cobrar el dinero del seguro después de que Tim desapareciera. Luego de unos meses, ella se llevaría a su hija y se escaparía con su novio en línea, comenzando una nueva vida en otro estado. Jane insistió en que tenía que parecer un accidente para que el seguro de vida pagara por completo. Como mencioné anteriormente, Tim tenía un buen trabajo y valía mucho más muerto que vivo, por lo que Jane pensó que podría vivir cómodamente durante algunos años con el dinero del seguro con su nuevo hombre. Así que se lanzaron con su plan. Navegaron por la web oscura buscando a un sicario que se encargara de Tim. Sorprendentemente, lograron encontrar un sitio que listaba personas que ofrecían estos servicios. Contactaron a uno,
Acordaron los detalles e incluso transfirieron $155,000 a la cuenta del supuesto sicario. Afortunadamente para Tim, Jane y su novio en línea no sabían mucho sobre la web oscura y, honestamente, eran bastante ignorantes. Siguieron adelante con el plan, transfirieron el dinero e incluso fijaron un día específico para que el trabajo se llevara a cabo. Ese día, Jane llevó a su hija a visitar a sus padres, diciéndole a Tim que estaría fuera la mayor parte del día. Mientras ella estaba fuera, Tim recibió una visita inesperada de la policía local y un agente federal. Se sentaron con él, le explicaron lo que estaba pasando y rápidamente lo llevaron a custodia protectora. Cuando Jane regresó a casa, esperaba encontrar el cuerpo sin vida de Tim en el suelo de la sala. En cambio, entró en una trampa. Los agentes federales la estaban esperando, con armas desenfundadas, y la arrestaron allí mismo. Lo que lo hizo aún peor fue que había traído a su hija de vuelta a casa con ella, sin siquiera considerar que la niña podría entrar y ver el cadáver de su padre. Durante el primer mes o dos todo fue genial, y la cámara funcionaba perfectamente. Tenía una imagen cristalina y era súper fácil de usar. Pero, por supuesto, Mark también notó la cámara. Resumiendo, Mark tuvo esta idea de iniciar un canal de YouTube donde se sumergiría en esos misterios y madrigueras del conejo de Internet más extraños. Se inspiró en personas como Nexo o Barely Sociable, pero quería enfocarse más en historias extrañas de foros oscuros. Me preguntó si podía usar mi computadora y la cámara web para grabar sus videos, ofreciéndose a ser mi soporte técnico personal a cambio. Realmente, no me interesaba la parte del soporte técnico, y aunque se sentía un poco raro tenerlo en mi dormitorio todo el tiempo, realmente no me importaba. Por lo general, Mark me enviaba un mensaje cuando quería grabar, y yo simplemente salía a comer algo, daba un paseo o iba al salón de estudio en la biblioteca. Este arreglo funcionó sin problemas durante un par de semanas, tal vez 3. Durante ese tiempo, debe haber grabado al menos 6 veces. Vi algunos de sus primeros videos y, sinceramente, estaban bastante bien. Cubría algunos temas realmente interesantes y los presentaba de una manera clara y atractiva. Uno de sus mejores videos fue sobre una chica desaparecida que había sido noticia en algunos rincones oscuros de la web, y otro se adentró en la web oscura en sí. Así que se sintió extraño cuando de repente dejó de pedirme usar mi computadora la semana siguiente. Supuse que estaba ocupado con sus estudios o algo así, pero cuando llegó el siguiente lunes y aún no había dicho nada, decidí enviarle un mensaje. Respondió diciendo que simplemente no estaba de humor para trabajar en su canal. Me pareció extraño, pero no insistí. Solo le dije que me avisara cuando estuviera listo para volver a ello. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse raras entre nosotros. Mark comenzó a alejarse, casi no hablaba conmigo. Luego sucedió algo que realmente me asustó. Fue una de esas noches en las que, hiciera lo que hiciera, no podía dormir. Estaba dando vueltas, mirando las paredes, y luego me giré y miré hacia mi computadora. Al principio nada parecía fuera de lugar. La pantalla estaba apagada y la ventana detrás de ella solo mostraba la noche vacía. Pero a medida que seguía mirando, algo en la escena comenzó a molestarme. Me tomó un segundo darme cuenta. Mi pantalla estaba apagada, pero la torre de la computadora seguía encendida. A veces hago esto, dejo la computadora encendida, así que no es gran cosa. Pero luego, mis ojos captaron algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. La pequeña luz roja de la cámara web estaba parpadeando. Esa luz solo se enciende cuando la cámara está en uso, y sabía con certeza que no la había tocado en todo el día. Me senté rápidamente, sintiendo mi corazón latir con fuerza mientras sacaba las piernas de la cama. Tan pronto como me moví, la luz roja se apagó. Mi mente, medio dormida, luchaba por procesar lo que estaba pasando, pero decidí simplemente desconectar la cámara web e intentar descansar, aunque dormir estaba fuera de cuestión en ese punto. Al día siguiente, las cosas se pusieron aún más extrañas.
Necesitaba usar mi computadora para trabajar en una tarea, así que volví a mi habitación a primera hora de la tarde. Encendí mi computadora para empezar un ensayo, cuando noté un nuevo archivo en mi escritorio llamado Ábreme ahora. Mi estómago dio un vuelco, pero lo abrí de todos modos, la curiosidad pudo más que yo. El mensaje dentro decía: Hola Nick, por favor no desconectes la cámara web esta noche. Me gusta verte dormir. No estoy haciendo nada dañino, lo juro. Solo 2 líneas, pero me hicieron sentir un escalofrío en la piel. Inmediatamente desconecté mi computadora de internet y llamé a Mark, exigiendo que viniera y me ayudara a averiguar qué demonios estaba pasando. Al principio Mark dudó, diciendo que estaba ocupado con otra cosa, pero cuando le dije que mi computadora había sido hackeada y que lo necesitaba allí de inmediato, su actitud cambió rápidamente. Cuando finalmente llegó a mi habitación, descubrí por qué. Confesó con vergüenza que, mientras trabajaba en su video sobre la web oscura, tuvo que sumergirse en algunos rincones bastante oscuros de Internet. Admitió que se topó con un sitio que le pidió aceptar algún tipo de aviso para proceder. Dijo que parecía legítimo, solo una página estándar de acuerdos, así que hizo clic en ella, pero tan pronto como lo hizo, mi computadora se congeló y parecía que alguien más había tomado el control. Aparentemente, Mark simplemente se quedó ahí mirando mientras algún extraño se paseaba por mi sistema, haciendo lo que quisiera, y luego simplemente no me lo dijo. Me aseguró que pensó que el intruso había cerrado sesión y que no había hecho ningún daño duradero porque los términos del sitio decían que no usarían la información de manera maliciosa. Lo dijo como si eso debiera hacerme sentir mejor, como si los hackers en la web oscura siguieran algún tipo de código de honor. Estallé de furia, enojado por lo estúpido que había sido. Le dije que necesitaba arreglar este desastre ahora mismo, que tenía que sacar todos mis archivos del sistema y limpiarlo por completo, o le haría la vida miserable, aunque no tenía ni idea de cómo respaldaría esa amenaza. Afortunadamente, Mark estaba más que un poco asustado también, y aceptó ayudarme a solucionarlo. Eso fue hace 4 años, y ya no estoy en el campus, pero estoy bastante seguro de que quien quiera que me estuviera observando no volvió a meterse en mi sistema después de eso. Desde entonces, me niego a dormir con una computadora en la misma habitación y siempre me aseguro de apagarla completamente antes de irme a la cama cada noche. Todo lo que ocurrió quedó registrado. Sus chats en línea, correos electrónicos intercambiados con el falso sicario y suficientes pruebas para encarcelarla durante mucho tiempo. Resulta que Jane estaba tan desesperada, o tal vez simplemente era muy ingenua, que terminó enviando el dinero a través de PayPal. Sí, cargó $115,000 a su tarjeta de crédito para que mataran a su esposo. No sé si era realmente tan ingenua o simplemente no le importaba, siempre y cuando el trabajo se hiciera. Afortunadamente, el sitio que encontró era una operación encubierta y fue arrestada sin problemas. El novio tampoco estuvo a salvo. También fue arrestado, y ambos enfrentaron cargos de conspiración para cometer asesinato, junto con varios otros delitos relacionados con la contratación de un sicario. La última vez que supe, ambos recibieron sentencias de 20 años. Tim, por otro lado, siguió adelante con su vida. Se volvió a casar, y su hija, que ahora es una adolescente, conoce la verdad sobre su madre. Tim siempre dice que tuvo suerte, y no puedo estar en desacuerdo. Si Jane hubiera sido un poco más inteligente, elegido un sitio diferente o hubiera sido más cuidadosa con sus comunicaciones, Tim podría no estar aquí hoy. En su lugar, Jane estaría viviendo la vida que soñaba con su amante en línea, probablemente en algún lugar en las montañas. Hace un tiempo, quizás 4 o 5 años, me encontré pasando demasiado tiempo en los rincones oscuros de Internet. No puedo precisar la fecha exacta, pero recuerdo que fue cuando las criptomonedas estaban en su apogeo, esos días en los que Bitcoin aparecía en los titulares en todas partes. Mi curiosidad me llevó a explorar la web oscura,
principalmente por aburrimiento, aunque me mantuve alejado de cualquier cosa flagrantemente ilegal. Sí, sé cómo suena, pero escúchame, hay rincones de la web oscura que no se tratan solo de crimen. Algunos foros y sitios están en esa área gris donde la legalidad es cuestionable, pero nada que te meta en problemas, a menos que cruces la línea. No estaba allí para hacer nada turbio, solo para curiosear y ver qué cosas extrañas podía encontrar. Después de deambular por algunos sitios sospechosos que vendían productos cuestionables, me topé con uno que de inmediato encendió alarmas en mi cabeza. Este sitio en particular tenía un nombre que parecía que intentaba demasiado ser atrevido, algo como Servicios de L.H. Oswald. Era una clara referencia a Lee Harvey Oswald, el tipo que disparó a JFK, y el nombre solo me hizo reír. Quiero decir, ¿realmente usar el nombre de un asesino famoso para tu sitio? Pero a medida que navegaba por el sitio, quedó claro por qué eligieron ese nombre. Estaban vendiendo servicios de sicarios, aceptando pagos en Bitcoin. Lo tenían todo expuesto, diferentes servicios con etiquetas de precios al lado. Comenzaba con intimidación básica, pero no se detenía allí. Ofrecían cosas como incendios provocados, robos simulados que salían mal e incluso accidentes que parecían cualquier cosa, menos accidentales. La forma en que describían sus productos era escalofriante, cada nivel más siniestro que el anterior. La opción más cara, por supuesto, era la más mortal. Detallaban escenarios que sonaban como trágicos accidentes, como caerse de un acantilado mientras caminabas, hundirse bajo las olas mientras nadabas, o que los frenos fallaran en el momento justo. No estaba en este sitio para contratar a nadie ni nada por el estilo. Honestamente, solo estaba morbosamente curioso, hojeando los detalles como una especie de diversión retorcida. Pero luego, llegué al final de la página, y fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. Tenían un aviso legal que era tanto escalofriante como risible. Era como si estuvieran tratando de darle a su negocio turbio una fachada legítima, explicando qué pasos tomarían si algo salía mal y garantizando que podían rastrear a cualquiera en cualquier lugar, sin excepciones. Justo debajo, en letra pequeña, había un enlace que decía algo como: «Podemos probarlo. Haz clic aquí». Cualquier persona normal con un instinto de supervivencia en funcionamiento sabría que no debe hacer clic en algo así. Pero yo era demasiado curioso para mi propio bien. Simplemente tenía que ver hasta dónde llegaba esta madriguera. Así que, en contra de todo sentido común, hice clic en el enlace. La pantalla cambió a un fondo negro sólido, con nada más que una carita sonriente y un reloj de arena, como si el sitio estuviera cargando algo. Después de lo que pareció una eternidad, el reloj de arena se convirtió en una marca de verificación. Pensé que eso era todo, solo una broma rara para hacerte esperar por nada. Pero entonces, mi teléfono empezó a sonar. Casi se me detuvo el corazón. Lo recogí con las manos temblorosas y contesté con un «hola», tembloroso. La voz al otro lado estaba distorsionada, por suerte. Decía algo como: «Aquí está tu prueba. Gracias por considerarnos». Y luego colgó. Era una llamada automatizada, pero el hecho de que pudieran encontrar mi número y llamarme en cuestión de segundos fue suficiente para darme escalofríos. Fue entonces cuando supe que estos tipos no estaban jugando. Me prometí a mí mismo que nunca más visitaría esos rincones oscuros de la web y definitivamente no probaría más sitios de sicarios.